Los mafiosos nos llevaron al infierno. Hace más de 3 décadas, esto que hoy retumba en Mendi se hizo triste realidad. Chanchilla, Achavalpe, Urriche, Tavira, Amecha, Basoselay, Tulanchi, Ibarra, Lerún. Escenarios entrañables que desprendían aroma a fútbol auténtico y en los que héroes cercanos vestidos de albiazul lucharon por defender nuestra esencia entre arena y barro. 30 años después saldamos una deuda, rindiendo homenaje y mostrando agradecimiento a aquellos que recuperaron la gloria del glorioso. Zuek erakutsi zeniguten bidea, zu eta sarro. Dos son los recuerdos que me vienen a la cabeza. Primero, la alegría de nuestra afición y segundo, que esto lo conseguimos por el trabajo bien hecho de todo el equipo. Bueno, joder, 30 años, ya ha llovido. Bueno, el recuerdo que tengo es que, bueno, esa semana, la semana antes al partido, bueno, había una expectación muy grande en Vitoria porque, bueno, estábamos haciendo una temporada fenomenal y si ganábamos ese partido, matemáticamente conseguíamos el ascenso, ¿no? Entonces había generado esa expectación y bueno, sabíamos que iba a haber mucha gente al campo. Y bueno, y eso es el único, estábamos un poquito tensionados por eso, estábamos tranquilos porque sabíamos positivamente que si hacíamos las cosas bien, como lo veníamos haciendo durante la temporada, el partido lo íbamos a sacar adelante, ¿no? Como así fue luego, ¿no? Y luego, bueno, pues bueno, cuando acabó el partido ya con los 2 goles de Chosa, pues bueno, fue espectacular, toda la gente en el campo, bueno, nos sacaron a hombros, en el vestuario fue una alegría inmensa. Y ese es el recuerdo que tengo, ¿no? Fue fantástico porque conseguimos devolver al Deportivo Alavés a la categoría que creo que se merecía. El primer recuerdo es una inmensa alegría por ver a tanta gente feliz, tanto de jugadores como de la afición que se desplazó, que se tiró al campo, nos sacaron a hombros y la verdad es que fue una auténtica pasada. Sin duda este partido quedará en los análisis de la historia del club. Yo creo que fue un momento histórico, nunca mejor dicho, porque el club estaba inmerso en una situación muy complicada, estuvo a punto de desaparecer como club, ¿no? Yo creo que si no fue la situación más grave de su historia, de las más graves de su historia. Aquel partido podemos decir que fue, a partir de ese ascenso, fue un antes y un después del club, evidentemente. Punto de inflexión, por supuesto, porque podemos decir, o yo por lo menos mi opinión es que a partir de ahí empezó todo, ¿no? O sea, diríamos, la edad moderna del club podemos leerla desde esa fecha, desde ese 1 de mayo de hace 30 años, ¿no? Ahí empezó todo, ahí empezó el club a crecer, quizás con más noticias positivas que negativas, aunque hubo sus momentos malos también, sobre todo la fatídica época del señor Peterman. Pero el equipo, a partir de esa fecha, como he dicho, yo creo que evolucionó en positivo y desde luego que fue una fecha de inflexión para mí y yo creo que para todos los aficionados del Deportivo Alavés, una fecha que todos vamos a recordar. Desde luego, ¿no? Que fue un punto de inflexión. Yo llevaba ya 2 años en el Deportivo Alavés, la obligación era subir y salir del pozo de la 3ª división, ya que había muy malos recuerdos, ¿no? Después de ahí empezamos con unas temporadas brillantes en Segunda B, pero nos faltó la guinda de poder ascender, ¿no? Ya que todos los años íbamos a los playoffs y nunca terminábamos de dar con la pieza fundamental para poder ascender a Segunda División, pero sí, desde luego que fue un punto de inflexión muy importante para el club. Elgoibarreko partidua inflexio puntu bat izan zen Alaveseko historian. Bai, urte horretan, heldu berriak ziren Gonzalo Anton, Goyo Rojo, eta hauek oso kudeaketa ona egin zuten Alavesean, eta lortu zuten urte gutxietan defizitak kentzea, gero baita ere futbol zelaian oso jokalari onak fitatu ziren, eta arrakasta handiak lortu ziren, baina bai, esan dezakegu Elgoibarren gertatu zela ireki zen etapa berri bat, etapa moderno bat Alavesean. Creo que a partir de ese triunfo se pusieron todas las bases de lo que hoy es en día el actual Alavés. Salir de aquel agujero supuso una inyección de moral y superación para todos, equipo y afición.
Sí, podemos decir que a día de hoy el fútbol ha perdido su esencia y es claramente un auténtico negocio, ¿no? Donde todos no ganamos igual. Yo creo que los más perjudicados somos los aficionados. Las plataformas televisivas, los clubes, la publicidad son los grandes beneficiados de este gran negocio. La afición es la que pierde. Tenemos que llegar a un acuerdo entre aficionados y clubes, que al fin y al cabo esto pasa porque los clubes quieren, son los que mandan los clubes, son los que más dinero cada vez quieren y por eso se apoyan en las plataformas televisivas. Tiene que haber ahí una negociación y los clubes nos tienen que dar mucho más valor a la afición. Los equipos de fútbol sin aficionados no existirían ni existirán. Por lo tanto, pido a los clubes que den mucha más importancia a la afición de la que le están dando a día de hoy. Sí, evidentemente en 30 años el fútbol ha cambiado muchísimo. El fútbol, el deporte en general. A mí particularmente me gustaba más el fútbol de antes. Yo entiendo, bajo mi humilde opinión, creo que era más puro. Ahora prima mucho el tema de los agentes, de las plataformas, de las casas de apuestas, en definitiva, del dinero. Hoy para menear esto se tienen que cerrar acuerdos económicos. Antes con un apretón de manos ya valía. Hombre, el fútbol ha cambiado muchísimo, ¿no? Hoy en día es un negocio puro y duro, pero es un negocio puro y duro incluso con los niños, que hoy vas a ver partidos de críos de 12 años y cada uno de los niños ya tiene su propio representante, ¿no? Algo que en nuestros años era una quimera, ¿no? Yo creo que hay que cuidar mucho a los aficionados. El fútbol, está claro que los ingresos son importantes, pero se están dando pasos muy peligrosos para el fútbol en cuanto a que las televisiones hoy en día te marcan horario, te marcan el día. Es lo mismo que sea un lunes, que sea un viernes, que sea un miércoles, y eso está haciendo mucho daño, ¿no? La savia del fútbol son los futbolistas y por otro lado son los aficionados, y yo creo que eso hay que cuidarlo. Bueno, recuerdo a aquella Iraultza de hace 30 años, bueno, pues como es hoy, ¿no? Con gente muy comprometida, con aficionados muy valientes, que nos seguían a todos los campos de tercera división donde íbamos y bueno, nos sentíamos realmente arropados por ellos. Yo creo que en gran medida ellos también fueron culpables de aquel ascenso, ¿no? Porque eran tiempos muy complicados y vernos realmente pues arropados por aficionados en los campos en los que jugábamos, pues a nosotros nos producía una gran satisfacción, ¿no? Y luego la evolución de Iraultza durante estos 30 años ha sido clara. Yo creo que a medida que el club ha ido creciendo, Iraultza ha ido creciendo, ¿no? En valores, en actos sociales, en lo que es realmente aplaudir a ese equipo, animar a ese equipo. Yo creo que la evolución ha sido en positivo y muy grande. La evolución que vemos hoy en Mendizorroza, que yo creo que si no es el campo más divertido de la primera división. Bai, ni asko goratzen dut Iraultza Albiazul, eta maitasun handiz goratzen dut. Goratzen naiz nola edozein futbol zelaetan beti joaten zirela gu animatzera, eta gero generalean sortzen zen kriston giroa, oso etapa hona izan zen, oso polita, bai. Eta bai, posa handiz ikusten dut nola evoluzionatu zarete, nola gaur egungo Iraultza 1921 egiten duen lan soziala, kirolaldean ere, nola animatzen duzue gure alabesa, oso ondo egiten duzue, zoriontzeko modukoa da. Eta bai, bakarrik dauzkat hitz politak zuentzat. Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, aupa alabez, eta aurrera jarraituko dugu. Aupa alabez! Bueno, de la Iraultza Albiazul, bueno, recuerdo que eran muy jatorras, ¿no? Y estaban, pues bueno, siempre animaban al equipo, eran una gente fantástica, nos acompañaban dentro o fuera, y la verdad es que guardo un grato recuerdo de ellos. Bueno, prueba de ellos es la camiseta. Creo que la camiseta del Goibar yo se la di a algún componente de la peña Iraultza Albiazul. Eran una gente fenomenal y bueno, y como digo, guardo un bonito recuerdo de ellos. En cuanto a Iraultza 1921,
bueno, tampoco les he seguido mucho porque bueno, yo me dedico ya a otras cosas, entonces, pero bueno, sé que es una peña que es muy reivindicativa en el hecho, pues bueno, que de los horarios de televisión, de los viajes, de muchas cosas. Hombre, en algunas cosas son similares, ¿no? El ansia y las ganas de animar unos colores, y sobre todo el Deportivo Alavés, que en aquellos años era muy difícil ser el Deportivo Alavés, ¿eh? Cualquier niño pues, llevaba la camiseta del Atleti, de la Real, del Madrid, del Barcelona, y estando en tercera división, que tuviéramos una peña como Iraultza que nos seguía a todos los campos por los que pasábamos, en unas condiciones en nada, que en nada invitaban a ir a los partidos de fútbol, ¿no? Y sin embargo pues lo daban todo por animar al equipo para que saliéramos de ese pozo, ¿no? Y hoy en día la transformación ha sido, la transformación ha sido como la que ha sufrido el fútbol, ¿no? Iraultza 1921 es otra cosa, es más moderno, el ambiente que hay en Mendizorroza es impresionante. Yo creo que ha sido un hito en todo el País Vasco, para el Atleti, para la Real, para los Asuna, han sido una envidia, y de ahí que todos nos han copiado, ¿no? Hoy en día asistir a Mendizorroza es un espectáculo, y eso es gracias a Iraultza. Sin ellos el Deportivo Alavés no sería nada, ¿no? La verdad es que la Iraultza del Villazul era una peña que siempre estaba con el equipo, que nos apoyaba en todo momento, con nosotros siempre fue súper generoso, valoraba el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, y según me decían ellos, veían en mí esos valores en el campo, y por eso el grito aquel de guerra que sonaba el Mendi de muerde Biota. He tenido muchas aficiones, pues en el Sestao, en el Salamanca, que se volcaban conmigo, pero la conexión con vosotros siempre fue maravillosa y emocionante, y a la que siempre estaré eternamente agradecido. A la Iraultza actual no la conozco desde cerca, pero por lo que veo por televisión, pues mantiene el espíritu de aquella Iraultza albiazul, el apoyo incondicional al equipo. En las gradas de Mendi se crea una atmósfera muy bonita y sobre todo muy beneficiosa para el equipo. Así que no perdáis esa esencia, porque vuestra aportación es vital para conseguir los éxitos deportivos. Y para finalizar, quería daros las gracias de nuevo, saludar a todos los aficionados del Glorioso, pero en especial para todos los que están pasando por este momento tan complicado en el hospital o solos. A todos ellos mucha fuerza y muchos ánimos, que los del Glorioso nunca se rinden. Así que agur y hasta siempre. Iraultza Albiazul éramos 30 o 40 personas, pero unas 4 o 5 éramos los que nos encargábamos de vender material para poder acompañar al Glorioso. Iraultza 1921 está más unida como grupo, hay mejor organización, muchas más facilidades, pero el sentimiento sigue siendo el mismo. Muchas gracias a aquellos jugadores que nos hicieron ascender a Segunda B y pasarnos una tarde muy bonita.